Hola, bienvenidos a estos tutoriales de electrónica. El día de hoy vamos a hablar de los transistores BJT. Los transistores BJT quiere decir transistor bipolar de unión. Son utilizados en un sinnúmero de aplicaciones y muchos otros circuitos de propósito general. Para poder diseñar un circuito que haga un cierto objetivo, pues es necesario entender su funcionamiento y su construcción para entonces así poder diseñar un circuito que nosotros querramos. El transistor BJT es controlado por corriente, a diferencia de los FET, que son controlados por voltaje. Estos dos conceptos vamos a hablar con detenimiento más adelante. Los BJT ofrecen muy buena ganancia de amplificación, sin embargo su impedancia deja mucho que desear. Bueno, ¿y a quién le debemos este invento de los transistores? Bueno, se lo debemos a William Bradford Shortley. ¿Quién fue ese señor? Pues nada más y nada menos que el inventor del diodo Shortley. Bueno, el diodo Shortley debe su nombre a William, quien fue el que lo creó, el que lo inventó, el que lo diseñó. Y miren cómo se escribe. Se escribe diferente como es su apellido, pues se trata de sí mismo. Yo me imagino que lo pusieron así a efectos de poder tropicalizar el apellido de William con todos los que hablamos lengua española y podemos pronunciar Shortley. Me imagino que se fue por eso, pero se trata del mismo. Si no está familiarizado con los diodos, te recomiendo que remitas los videos anteriores donde se explican perfectamente los diodos, entre ellos este video. Ahora, William también inventó el transistor, este dispositivo que ha hecho la base fundamental de la electrónica moderna. Es decir, que muchos de los dispositivos que hoy utilizamos como recreación o como de trabajo, etcétera, pues muy probable no estuviéramos en el estatus del avance tecnológico como hoy nos encontramos gracias a este invento. William trabajó en conjunto con Walter Housenbriden y John Barley. Eran tres científicos que trabajaron en los laboratorios de Estados Unidos por ahí en 1947. Ese no es mucho tiempo. Y cada uno recibió el premio Nobel de Física, ya que el transistor fue considerada la máxima investigación significativa del siglo XX. Pues entonces hay que reconocer a estos tres grandes científicos que nos legaron una base sólida para poder entender, construir y evolucionar la electrónica moderna. Muy bien. Un transistor BJT tiene tres regiones dopadas NPN. ¿Qué es esto? Y si no estás tan familiares con la unión PN, te recomiendo que te remitas a los videos del principio del diodo. Ahí se explica con detalle todo esto. Al fin, este video tutorial puede entender a la perfección esto. Entonces, el transistor BJT tiene tres regiones. Decíamos que se le denomina colector, otra se le denomina base y la otra se le denomina emisor. Pero vean ustedes cómo están conformadas estas tres regiones. La región del colector está dopada con un material tipo N. La región P, que es la base, es muy estrecha y está dopada de huecos por ser una región P, y la otra región N, que es la emisor, también está dopada de electrones. Observen ustedes que los electrones simbolizados aquí en el BJT, en el emisor, son ligeramente más que el del colector. Sin embargo, aproximadamente son del mismo tamaño. Lo que sí es visualmente diferente es que la zona P, la región de la base, es muy estrecha. El emisor está fuertemente dopada, la base ligeramente dopada y el colector libre. Si nosotros observamos la unión PN que hay entre la base y el colector, pues debemos suponer que entonces hay una zona de depleción, y si hay una zona de depleción existe una barrera de potencial, que si este material está construido de silicio, esta barrera de
es de 0.7 volts aproximadamente. Si fuese germanio fuera de 0.3. Lo mismo ocurre entre la región inferior de la P de la base y la región N del emisor. También ahí existe una zona de deflexión como la de potencial. Existe también de fabricación de PNP. Observen ustedes que el tamaño del colector, el tamaño del emisor y la base son muy semejantes a un BJT-NPN. Solo que en este caso la región P del colector está dopada en su mayoría de huecos y la región N está dopada de electrones y es muy estrecha, y la región P del emisor también está saturada de huecos. También noten ustedes que la cantidad que se simbolizan en el emisor no es mucho mayor a la cantidad de hueco del colector. Insisto, la región N es muy estrecha y está dopada con muy pocos electrones. Entonces, si en un BJT NPN existen dos uniones PN, pueden pensar imaginar un diodo entre la base y el colector y un diodo entre la base y el emisor. Nosotros, como estudiamos los diodos, vimos que una zona P iba a ser el ánodo del diodo y la región N es la región del cátodo, como podemos ilustrar en esta imagen. Es decir, que la flechita del diodo está apuntando hacia arriba y el diodo que se forma entre la región P y la región N tiene esta forma, y observamos que el cátodo queda en la parte inferior y el ánodo sigue conectando con la base. En el caso de en la región PNP, pues observen cómo van los diodos. La P que aporta la carga positiva va al ánodo del diodo y la parte N que aporta la parte negativa va al cátodo del diodo. Entre la base y el colector y entre la base del emisor pues es al revés. Pues estos dos diodos lo podemos imaginar, y también podemos decir que tiene un nombre. Tiene el nombre de diodo base colector o diodo colector. Y el diodo que se forma entre la base y el emisor se le da el nombre de base emisor. Esto para el material NPN, esto también para el material PNP. La simbología del transistor es este. Vean ustedes que tienen un NPN. El emisor tiene una flechita que apunta hacia afuera del transistor. Eso indica que tiene un diodo que también está apuntando hacia afuera, que está apuntando hacia el emisor. Con esto podemos identificar que se trata de un transistor NPN. En el caso del transistor PNP es lo contrario. Por esta razón la flecha está apuntando hacia adentro. Como observamos en esta imagen, podemos distinguir que hay una pequeña diferencia entre la PNP y la NPN. Con esto podemos deducir. Es importante señalar los diodos en ambos casos están en oposición. Vamos a entender cómo funciona un transistor BJT. Para poder entender su funcionamiento y para que éste pueda trabajar, tenemos que polarizarlo, y lo polarizamos de la siguiente manera. El colector se conecta a una fuente llamada VCC y a una resistencia limitadora de corriente RC. Esta nomenclatura RC y VCC debido a que están conectadas al colector, y en la base se conecte otra fuente de voltaje VBB y una resistencia RB. También por la nomenclatura obedece a que van conectadas a la base, y el emisor se conecta a los polos negativos de ambas fuentes, es decir, a tierra. Bien, esta forma es una forma muy sencilla de entender cómo se polariza un BJT.
no dejo de perder de vista los diodos que tenemos interconectados ahí dentro y observemos cómo se encuentra conectado este diodo del emisor en base a esta fuente. Pues el cátodo de este diodo está conectado al polo negativo de la fuente, mientras el ánodo está conectado al polo positivo de la fuente, lo cual quiere decir que este diodo del emisor está polarizado en directa. En el caso del colector, veamos que el diodo colector, su cátodo está conectado al polo positivo de la fuente VCC, lo cual indica que este diodo está polarizado en inversa. No debemos perder de vista estas dos observaciones que son muy importantes para el funcionamiento del transistor BJT-NPN. Muy bien. Cuando la fuente de voltaje BBB supera la barrera de potencial de 0.7 para el caso de un transistor de silicio, el diodo emisor está polarizado en directa, pero observa que la zona B está dopada débilmente de huecos. Tiene dos propósitos fundamentales. El primero es que los electrones libres del emisor atraviesan la zona de deflexión. Estos entran a la base y se recombinan con los pocos huecos que hay ahí. Fluirán a través de la resistencia RB como electrones de valencia hasta terminar el positivo de la fuente BBB. Como estos electrones son unos cuantos a lo debido que se encuentra dopada la base, la corriente producida aquí se está produciendo una pequeña corriente. Es otra observación que podemos determinar de este video, es la dirección que se genera una pequeña corriente y vemos que tiene la dirección de los electrones. Pero antes vemos qué pasa con los otros electrones de la región en el emisor. ¿Qué sucede? Si este diodo está polarizado en directa, pues estos electrones tendrán que entrar a la base, no solo unos cuantos, como lo estamos viendo aquí. Pues sí, en efecto, esos otros electrones entran a la base, pero como no tienen hueco con qué recombinarse, aquí es donde viene el segundo propósito de esta polarización. Se irán hacia el colector. Por lo tanto, estos electrones libres provenientes del emisor siguen en la región estrecha de la base, es decir, que dichos electrones recorren una distancia muy corta para alcanzar al colector. Entonces, el colector, a eso se debe su nombre, a que recolecta su mayor parte de los electrones de la base que provienen del emisor, y el emisor a eso también obedece su nombre, a quien eso emite los electrones a la base para que estos sean recolectados. Pero en el colector hay más electrones libres, aquí lo podemos ver. Y entonces, ¿qué pasa? Se llenará el colector de electrones y la respuesta es no, porque estos electrones se ven atraídos por el terminal positivo de esta fuente. Acuérdense que las cargas del signo contrario se atraen, entonces estas fuentes son las que se encargan de extraer, por así decirlo, todos los electrones del colector, y entonces existe la presencia de una nueva corriente. A esa corriente le llamamos corriente de colector. Noten ustedes que los electrones que fluyen en la primer malla, que forman la corriente de la base, aquí remontada por IB, son mucho menos que la cantidad de electrones que fluyen por la corriente del colector. Eso hace suponer que la corriente del colector es mucho mayor que la corriente de la base, y esto lo denotamos por el grosor de estas líneas que denotan la corriente en su dirección convencional. A lo mejor para muchos puede verse confundir de hecho cómo están dirigiéndose los electrones y cómo tenemos la dirección de la corriente, las flechas de la dirección de la corriente. Esto obedece a que los primeros días de electricidad se creía que la corriente era un movimiento de carga positiva y que estas cargas se movían por un circuito desde la terminal positiva hacia la negativa de una batería. Con base a estas suposiciones,
podemos desarrollando todas las leyes, las fórmulas y símbolos de la teoría de circuitos, y es por ello a eso se le conoce como dirección convencional de la corriente, que es por la que estamos acostumbrados a trabajar y a calcular y a hacer nuestras todas operaciones matemáticas y físicas. Pero después del descubrimiento de la naturaleza atómica de la materia se supo que no era así. Curioso. Se supo que en realidad los conductores metálicos son los electrones y no las cargas positivas los que producen esta corriente, y que lo hacen al revés, como lo hemos visto aquí, y esta dirección se le conoce como dirección de flujo de electrones. Por lo tanto, tenemos dos opciones posibles de representar la corriente: una, la dirección convencional de la corriente, y otra, la dirección de flujo de electrones. Yo te recomendaría la primera. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los textos que existen de ingeniería ofrecen su explicación de todos los cálculos en base a la dirección convencional de la corriente y no a la dirección del flujo de electrones. Pero bueno, nos ayuda mucho a entender las cosas, cómo suceden las cosas. Si nosotros quitamos a este material NPN y en su lugar esquematizamos el símbolo del transistor, no estaríamos haciendo nada diferente. Simplemente hay que recordar la ley de corriente de Kirchhoff, que quiere decir que todas las sumas de todas las corrientes que entran a un punto o una unión es igual a la suma de todas las corrientes que salen de ese punto o unión. En este caso, observa que la corriente del colector llega al transistor a la vez que hace lo propio la corriente de base. Llegan a esta unión. Aquí se unen estas dos corrientes, por lo tanto, por el emisor sale la suma de estas dos corrientes. Y entonces hemos llegado a esta importantísima relación. La corriente del emisor es igual a la suma de la corriente del colector más la corriente de la base en un transistor BJT. Noten ustedes aquí que esquemáticamente la corriente del colector es más amplia que la corriente de la base y la del colector. La base de la corriente de la base podemos denotar que es más pequeña que la corriente del colector. Si nosotros vemos el tamaño del colector de la zona dopada y el tamaño del emisor, que es prácticamente de la misma, solo que el emisor está ligeramente más dopado de electrones, pero por lo cual podemos hacer que esta suposición es válida. La corriente colector es igual a casi la corriente del emisor. ¿Qué pasaría con la unión PNP? Bueno, pues con la unión PNP sucede exactamente lo mismo, pero como la región P está dopada de huecos, en su mayoría son cargas positivas, y la región N de electrones, y el emisor también de huecos. Para poder hacer operar con BJT, con esta configuración, simplemente giramos las fuentes, cambian su polaridad, y ahora esta parte negativa con la tipo P, que son huecos, en su mayoría son positivos, pues el diodo que se encuentra está en polarización inversa, y la terminal negativa de esta fuente está polarizando al diodo emisor en directo. Entonces el principio es exactamente el mismo, solo que la única diferencia que las corrientes pues aquí fluyen en el sentido contrario, al contrario del material NPN. Sin embargo, esta relación importante se sigue cumpliendo. Vean que la corriente del emisor que llega a la unión del diodo se divide en dos: la corriente de base y la corriente del colector. Y por la construcción del material PNP podemos suponer que la corriente del colector es prácticamente igual a la del emisor, y por lo tanto la corriente de base es mucho menor que la corriente del colector. En resumen, un transistor BJT NPN es igual a un BJT PNP. La diferencia
son cómo se encuentran conectados los diodos internamente, y eso es debido al dopaje de las regiones de cada transistor. Debido a que la fuente del emisor o la fuente de electrones es la corriente más grande, por eso la denotamos más grande. La mayor parte del flujo de electrones del emisor llega al colector, por lo que la corriente del colector IC es prácticamente igual a la corriente del emisor en comparación con la corriente de base, que es muy pequeña. Lo mismo ocurre para el transistor PNP, pero decíamos que las corrientes se ven opuestas siempre y cuando hayamos polarizado adecuadamente las fuentes de voltaje. Esta es la dirección convencional de las corrientes y lo entendimos explicando el flujo, la dirección del flujo de los electrones. Muy bien, decíamos que en comparación la corriente de base en ambos casos es muy pequeña, a menudo es menor que el 1% de la corriente colector. En otras palabras, en un NPN tenemos que decir que aproximadamente menos del 1% de los electrones del emisor se recombinan con los huecos de la base. Vamos a quedarnos con el BJT-NPN para poder explicar dos conceptos muy importantes, principalmente uno de ellos, y se trata de la ganancia de corriente directa del transistor BJT, y el otro concepto menos utilizado es la relación muy utilizada entre el colector y el emisor, pero esto lo pensaremos estudiar en el próximo, y espero que les aproveches. Vale, muchas gracias, chao.